La AMANAC analiza el impacto de reformas estructurales para el comercio exterior. Alertan de los riesgos hidrológicos y de los intereses inmobiliarios que rodean al nuevo AICM. Reformas podrían favorecer modernización del autotransporte. Avanza automatización de almacenes en México. ¿Qué tal? Los saludamos con el gusto de siempre en esta nueva edición de T21 Informa, el noticiero que le presenta las notas más destacadas del sector transporte y logística generadas por el equipo de profesionales de T21. Vamos a dar paso a la información, no sin antes comentarles que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales porque a partir de esta semana y durante la próxima estaremos generando algunas dinámicas con las que pueden obtener pases para nuestro 12º encuentro de transporte y logística. En tanto, veamos la siguiente información. BNSF ve en la reforma energética grandes posibilidades para la carga ferroviaria. Nuestro compañero Martí Quintana nos presenta esta nota. La ferroviaria estadounidense BNSF Railway destacó el potencial a mediano plazo de la reforma energética de México, que incrementará la carga ferroviaria y las inversiones en el conjunto norteamericano. Conllevará más capital y más desarrollo, y ello potenciará el sector ferroviario porque se transportarán, entre otros, tuberías y arena para fracking, explicó Dean Wise, representante de estrategia de redes de BNSF, en unas declaraciones que se suman a las de Kansas City Southern, que calcula que se requerirán miles de carros en las próximas décadas para transportar materiales utilizados en las perforaciones hidráulicas. Además de la reforma energética, Wise valoró positivamente el servicio intermodal con Ferromex que se inauguró a finales de mayo entre Silao y Chicago. Afirmó que el servicio avanza despacio pero con seguridad, y aunque no se llegará a los 50.000 contenedores anuales previstos para el primer año, se están cumpliendo los tiempos de tránsito, lo que hace que nuevas empresas se suban a la oferta. Para T21 Informa, Martí Quintana. El cierre de garitas está afectando las operaciones de importaciones temporales. Nuestra compañera María Dolores Sánchez nos amplía la información. La eliminación de las garitas aduanales tiene implicaciones a nivel operativo, como la transmisión y validación de pedimentos de importación temporal, de remolques, semirremolques y contenedores, advierte la directora general de la Confederación Latinoamericana de Agentes Aduanales, Nasiel Escobedo. Hasta su cierre, el tránsito de este tipo de unidades en la franja no implicaba el ingreso formal de los vehículos en territorio nacional. Una vez que accedían a la garita, se realizaba tanto el registro como el retorno. Ahora, la directiva de la CLAS señala que no existe una definición muy clara de la operación. En el momento en el que se genera el pedimento de importación temporal y se valida la aduana, el vehículo se interna en el país. El transportista no tiene la opción de cancelar ese pedimento y se genera el pago del aprovechamiento, tanto si el vehículo ingresa como si no. Para T21 Informa, María Dolores Sánchez. Avanza la ampliación de Guaymas pese a la desincorporación de hectáreas de agua. Acompáñanos a revisar esta nota. Pese a la desincorporación de casi 865 hectáreas de zona marina que tuvo el puerto de Guaymas, el proyecto de ampliación continúa con todo y dicha modificación, sostuvo Alejandro Hernández Cervantes, director general de puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El área de agua fue retirada a petición de la Administración Portuaria Integral y, de acuerdo con el funcionario, fue porque tenía muchas hectáreas y había que adecuar el poligonal, aunque aseguró que el recinto actual cumple hacia el objetivo de ampliarlo. La expansión del puerto en su primera fase tiene etiquetados casi 660 millones de pesos de recursos fiscales en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2015. De acuerdo con el apartado de programas y proyectos de inversión, una vez acometidas las obras marítimas, se procederá a habilitar en la zona de la península un espacio de tierra de 165 hectáreas que se conseguirá con el relleno proveniente en parte del propio dragado. La fase 1 consistirá en la habilitación de la plataforma sur con un área equivalente a 67 hectáreas. Etiquetados para otros proyectos en el puerto se tienen casi 105 millones de pesos, los cuales serían utilizados, de aprobarse el PEF, en la urbanización de la zona de actividades logísticas, automatización de silos, nivelación de áreas de patios de depósito, rehabilitación de muelles y adquisición de maquinaria y equipo. Los proyectos que quedaron fuera de la asignación de recursos fueron la construcción del área de la terminal mineral y el muelle de contenedores, así como la pavimentación de vialidades internas. Para T21 Informa, Luis Alberto Zanella. La irregularidad en el transporte genera sobreoferta de servicios y contracción en las tarifas. Nuestro compañero Didier Ramírez nos amplía el reporte. Aunque no existe estadística formal sobre las empresas que operan de forma irregular en el autotransporte,
El sector establecido acusa que sus efectos son evidentes. Uno de ellos, la sobreoferta de equipos que se calcula en 20%, derivado del parque que no opera con formalidad. Roberto Díaz, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Canacar, comentó que esta situación de la sobreoferta incide en que empresas establecidas del transporte tengan que detener parte de la flota o, en su caso, se tenga una contracción en la tarifa cobrada. De acuerdo con diversos empresarios del sector, las tarifas se encuentran contraídas entre 20 y 30% de su cotización real, en donde no se pueden ajustar debido a la sobreoferta de equipos. A este escenario abona la entrada de vehículos importados de los Estados Unidos y que tan solo en la primera parte del año se estima fue del orden de los 20,000 equipos, cuando hasta agosto las ventas de la industria apenas alcanzaron poco más de 25,000 equipos. Para T21 informa Didier Ramírez. La carga aérea creció en agosto más de 8% y nuestro compañero Martí Quintana nos tiene los datos. En agosto, la carga aérea en México incrementó 8.4% si se compara con el mismo mes de 2013 y movió casi 50.000 toneladas. El dato se extrae del informe mensual de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que destaca que el acumulado entre enero y agosto fue de 5.6%. Las aerolíneas nacionales en servicios domésticos incrementaron 22% la carga en agosto, hasta superar las 10.000 toneladas, siendo Estafeta quien encabezó la lista, mientras que fuera de las fronteras, estas marcaron un auge menor, de 2.2%. Mazair fue la que más transportó al mover más de 4.000 toneladas, aunque respecto del mismo mes de 2013 disminuyó 25% la carga. Por otra parte, las aerolíneas internacionales transportaron 27.708 toneladas, lo que representó el aumento de 6.7% comparado con agosto del año anterior. Para T21 informa Martí Quintana. Nos trasladamos hasta Cancún, Quintana Roo, al 20º Congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros. Acompáñanos a revisar todos los puntos clave de este importante evento en nuestra siguiente cápsula. Nos trasladamos al 20º Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, donde se analizaron las reformas estructurales y su impacto en el sector. Durante la reunión, se abordaron los impactos de las reformas impulsadas por el gobierno federal, aunque aún hay pendientes que deben resolverse. Francisco Orozco, presidente de la MANAC, nos lo explica. Se ha demostrado que el comercio exterior en México ha crecido 2-3 veces más que lo que ha crecido el PIB. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay muchas cargas que pueden venir a México. No nada más dependemos del crecimiento natural de nosotros como país, sino todas esas cargas adicionales que pueden llegar a nuestro país, pero que actualmente se están yendo a otros destinos. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que estas reformas estructurales nos traigan los beneficios en términos de ser competitivos en costos, en términos de ser competitivos en servicios, en términos de continuar con el proyecto del paperless, que puertos como Manzanillo ya lo implementaron, pero necesitamos que esto sea en todos los puertos. Además, destacó que las reformas deben ayudar a los puertos a ser más competitivos, tomando en cuenta un factor fundamental, la conectividad. Nosotros apostamos de que directa o indirectamente las reformas estructurales nos ayuden a ser más competitivos. Como país, según el Foro Económico Mundial, todavía estamos en niveles en los que hay mucho que hacer. Muchísimo. Si hablamos de la infraestructura ferroviaria, estamos en el lugar, si no estoy mal, 60, en puertos en 64, en carreteras en el 50. Y tenemos que alinear el desarrollo portuario. Ahora que el coordinador de puertos nos ha estado anunciando de los planes del gobierno federal de incrementar la capacidad de infraestructura a poder mover, tener la capacidad para poder mover 500 millones de toneladas, esto implica que tenemos que alinearlo con la conectividad terrestre. Porque necesitamos más carreteras, mejores conectividades para llegar a los clientes. A este congreso de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros asistieron representantes de la autoridad y de las líneas navieras que conforman la MANAC, como Maersk Line, CMA CGM, Hanjin Shipping, China Shipping y APL, entre muchas otras. Desde Cancún, Quintana Roo, para T21 informa Luis Alberto Zanella. El antiguo director general de Conagua y actual presidente de la plataforma Ciudad Posible, José Luis Luege Tamargo, encuentra intereses partidistas y riesgos ecológicos en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Veamos la entrevista que le realizó nuestro compañero Martí Quintana. La ubicación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la zona federal del lago de Texcoco conllevará riesgos para el futuro hidrológico de la capital, porque prescindirá de una zona reguladora de lluvias. Están tomando la decisión, desde mi punto de vista, en un sitio que verdaderamente estoy convencido, tengo la certeza técnica, científica, de que es incorrecto. O sea, yo veo, y no quiero ser aquí un profeta, ¿verdad?, la obra inundada con inundaciones muy graves en los alrededores.
En este sentido, el que fue titular de la Comisión Nacional del Agua en el sexenio pasado consideró que no basta con la creación de un sistema de regulación que triplique la capacidad del actual, tal y como anunció la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para hacer frente a las lluvias. Sustituir una zona, digamos, natural de inundación por un sistema artificial, es decir, construyendo lagunas, pues te lleva a muchas cuestiones complejas desde el punto de vista hidrológico, niveles, volúmenes y velocidades de llenado. Lo que presentaron en la maqueta y posteriormente en la solución hidrológica, pues es unas plantillas, ¿verdad?, de dónde va a haber lagunas de regulación. Pero aquí ese no es el tema es ¿en cuánto tiempo vamos a llenarlas? ¿Cuál es el tiempo mínimo que me garantice que va a evitar inundación en Nezahualcóyotl y en Ecatepec? Además de los riesgos ecológicos, el proyecto no tiene en cuenta la infraestructura ni la conectividad adyacente y necesaria en una obra de esta envergadura. Tú tienes un aeropuerto que dicen que va a mover 120 millones, o sea, 4 veces más que el actual, de pasajeros al año, ¿no? Bueno, tú tienes al viaducto y no te puedes mover. Entonces necesitas un viaducto nuevo, directo al actual aeropuerto. ¿Dónde está el proyecto? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la ruta? Necesitas trenes que lleguen al aeropuerto y metros. Porque yo no sé por qué en la Ciudad de México los metros llegan a distancia, o sea, fuera del aeropuerto. Desde su punto de vista, la ubicación responde a intereses de constructoras que quieren edificar en los terrenos de alrededor. Si tú me preguntas qué interés hay detrás del actual proyecto, yo te lo digo sin dar nombres: inmobiliarios. Desarrollo inmobiliario voraz, sin control, sin límites, que es lo que hemos tenido en la Ciudad de México durante muchos años, ¿no? Y que tú lo puedes observar ahorita, cómo creció Santa Fe, qué desastre hicieron en torno a Santa Fe. Tú lo ves y parece Chicago, una cosa muy moderna. Sí, pero ¿cómo llegas? ¿Cómo están la conectividad? Cero. Para Luege Tamargo, la situación idónea sería en Tizayuca, un proyecto en el que participó y que fue presentado y aprobado con anterioridad por la SCT, pero que nunca llegó a realizarse. Para T21 Informa, con imágenes de Humberto de la Rosa, Martí Quintana. En el marco de las reformas estructurales, el autotransporte federal enfrenta los retos de modernización y profesionalización. Veamos este reporte de Didier Ramírez. La actividad del autotransporte de carga, tal y como lo conocemos ahora, tiene su origen en 1989, cuando el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, generó lo que se conoció como la primera generación de las reformas estructurales, que dio origen a la desregulación del autotransporte de carga. No obstante, esta actividad aún tiene sus retos vigentes. En nuestro país, nosotros decimos que en estos tiempos se enfrenta a lo que le llamamos la segunda generación de las reformas estructurales. Nosotros nacimos con la primera generación de las reformas que dieron sentido y origen a la desregulación del autotransporte, y con esta nueva generación de reformas estructurales nosotros sentimos que nuestros retos fundamentales se centran en dos líneas: la modernización y la profesionalización de nuestro sector. En cuanto a la modernización, el sector estima que se concrete la autorización del incremento de estímulos para la chatarrización, que de acuerdo con el presidente de Canacar, Roberto Díaz, podría darse en breve. De acuerdo con los dirigentes de Canacar, actualizar el estímulo de 161,000 pesos a 250,000 pesos por unidad y aceptar 2 vehículos viejos por uno nuevo o seminuevo serían sustanciales para favorecer la modernización, elementos que están en evaluación por la Secretaría de Hacienda. Para T21 Informa, Didier Ramírez. A pesar del incremento de los costos, la automatización de almacenes avanza por la necesidad de atender pedidos de volúmenes bajos en cortos periodos de tiempo. Nuestra compañera María Dolores Sánchez nos presenta esta nota. La necesidad de atender pedidos frecuentes de volúmenes bajos de mercancías, lo que lleva consigo evitar que el inventario se retenga en los almacenes, ha impulsado el desarrollo de instalaciones automatizadas en el país. De los costos de implementación habló el director de Logística y Automatización de Eurotexa en la pasada reunión del Council. Si queremos aprovechar un espacio, tenemos que empezar a pensar en racks dinámicos. ¿Con cuántos de profundidad? ¿Con 6, con 8, con 12? Dependiendo el tipo de pallet, dependiendo el tipo de rack, pensamos en racks que pueden costar $250, $300 por posición, independientemente de lo que pudiera suceder con la merma del producto, el andar empujando productos pesados. Si yo hablara que la automatización ronda los 400 euros por posición, 450, WMS incluido,
menores recorridos, aprovechamiento de altura, quizá cambiaría un poco esto, ¿no? Sobre las necesidades de los clientes se refirió el director general de Supply Chains de Masters, quien hizo hincapié en el sistema de picking con poco nivel de inventario. Necesitamos consumir poco espacio, o sea, necesitamos hacer sedis altos, pero ya no tenemos volumen, ya el volumen dejó de ser el tema principal, entonces, pero necesitamos tener densidad, entonces necesitamos ir a la altura. ¿Cómo estamos yendo a la altura? Pues con mezanines. Entonces los mezanines me da la gran oportunidad de tener muchas caras de picking con poco nivel de inventario, pero en un corto o en un pequeño espacio, hacer una operación intensiva y lograr el beneficio que necesito, ¿no? Que es productividad, servicio y utilidad. Para T21 Informa, con imágenes de Benito Suárez, María Dolores Sánchez. México firmará el anexo 6 de Marpol para prevenir la contaminación del mar por buques con la finalidad de suministrar combustibles más sustentables al transporte marítimo. Sobre esto nos habla Leonor Mondragón, presidenta del Comport, para T21 Informa. Nosotros como iniciativa privada nos congratulamos por esta decisión. Seguramente va a traer muchos beneficios a la población, va a traer mejoras en la calidad del medio ambiente, pero ahora pues hay retos muy importantes que cumplir, como son el tener el combustible que cumpla con las especificaciones que exige el anexo 6 de Marpol. Para esto es muy importante conocer la capacidad que hay en el país y fuera del país para poder abastecer este mercado. Es importante conocer los precios del transporte que va a requerir esto para poder cumplir en México esta nueva disposición. Seguramente estamos convencidos que vamos a trabajar con el gobierno mexicano para poder lograr este cumplimiento y sobre todo podemos hacer que nuestro país pues se ponga a la altura de los mejores países marítimos. Necesitamos contar con la capacidad también para que se nos indique dónde podemos conseguir este combustible, porque este combustible va a ser, al ser de mejor calidad, va a tener un impacto en el costo de los fletes y podemos buscar las mejores alternativas para que este impacto no sea tan grande para los fletes. Esa es la propuesta que podemos hacer como el Consejo Marítimo Portuario para poder participar en este cumplimiento y en esta adquisición. Y así concluimos esta transmisión de T21 Informa. Vamos a dar paso a la agenda de la semana, no sin antes recordarles que puede dejarnos sus comentarios y sugerencias en el correo electrónico que aparece en este momento en su pantalla, así como nuestras cuentas en redes sociales, y que esté muy al pendiente de ellas porque estaremos generando a partir de esta semana y hasta la próxima algunas dinámicas con las que podrán ganar algunos pases para nuestro 12º encuentro de transporte y logística que se celebrará el 29 y 30 de octubre. Hasta la próxima. La Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico analizará las posibilidades de los medios digitales. El INEGI dará a conocer su boletín mensual sobre inversión fija bruta en el que se concentran los gastos realizados en maquinaria, tanto de equipo original como importaciones. La Administración General de Aduanas, junto con la CAAREM, realizará el tercer seminario NEC.